Hola amigos, hoy vamos a analizar el calor y los cambios de estado. Fundamentalmente vamos a trabajar con el concepto de calor latente y al término del video vamos a comprender qué es el calor latente. Para eso necesitamos hacer un pequeño recordatorio de los estados de la materia y sus propiedades. Recuerda, los estados de la materia son 5, pero nosotros vamos a trabajar fundamentalmente con las propiedades de 3 de ellos, que son los que están más presentes en la Tierra en mayor proporción: sólido, líquido y gaseoso. Recuerda que las moléculas de los sólidos están muy juntas y ordenadas y existe una fuerza de cohesión entre sus moléculas. En el caso de los líquidos, que es un fluido, ya las partículas están más separadas, esta fuerza de cohesión no es la suficiente para que estos mantengan una forma definida. Y finalmente el gaseoso, ya las moléculas están muy separadas y además están en movimiento y tienen energía cinética. También recordemos el concepto de calor. El calor es un tipo de energía, ¿ok?, que es una energía en tránsito y existe solamente cuando están dos cuerpos a distinta temperatura. Si nosotros tenemos un solo cuerpo, ¿ya?, y este cuerpo no está interactuando con el medio ni con nadie, no existe calor. Súper importante eso. El calor entonces existe cuando hay un intercambio o hay un contacto térmico entre dos cuerpos y están a diferentes temperaturas. Otra cosa importante que te debe quedar claro es que la temperatura no es una medida del calor, sino que es la variación de energía cinética de las moléculas. ¿Ok? Entonces con eso vamos a empezar a trabajar. Bien, para pasar de sólido a líquido, nosotros sabemos que tenemos que incorporar energía a este sistema. Por ejemplo, yo tengo el agua. Vamos a trabajar con el agua, que es lo más simple y que permita a establecer todas estas relaciones. Entonces, por ejemplo, el agua en estado sólido se llama hielo, ¿ok? Nosotros podemos tener un cubo de hielo. Entonces, para que pase a estado líquido, sabemos ya de antes que necesitamos entregar energía en forma de calor. Lo calentamos. Eso es lo que hacemos nosotros en la casa si queremos pasar del sólido al líquido. Ahora, si seguimos incorporando energía en forma de calor, nos vamos a dar cuenta que el líquido va a desaparecer. Y no es que desaparezca, sino que se transforma en vapor de agua. Y ese estado es gaseoso, ¿ya? Entonces, si nosotros incrementamos la temperatura en un sistema, en este caso al agua, vamos a darnos cuenta que puede pasar a estos estados de la materia. El paso del sólido al líquido se llama fusión. El paso del líquido al gaseoso se llama ebullición. Entonces, cuando nosotros disminuimos la temperatura, vamos a cambiar de estado, por ejemplo, de gaseoso a líquido. Ese proceso se llama condensación, y de líquido a sólido, solidificación. También existe un proceso en el cual se pasa directamente de sólido a gaseoso sin pasar por el estado líquido, que es la sublimación, que puede ser progresiva o recesiva, dependiendo de si se entrega energía en forma de calor o se saca del sistema energía en forma de calor. ¿Ok? No es nuestro interés en este momento, sino que vamos a hablar de este proceso. Entonces toman el agua y comienzan a hacer medidas y hacen un gráfico. Recuerda que los gráficos nos sirven a nosotros para poder analizar todos estos procesos. Entonces se dan cuenta que al ir aumentando la temperatura en el tiempo, ¿ya?, por ejemplo aquí en este punto, el agua está en estado sólido, hay un momento en el cual la temperatura versus tiempo se mantiene constante. Y luego comienza a aumentar nuevamente la temperatura. Chuta, ¿qué pasó aquí? Entonces tenemos un sistema, estamos, por ejemplo, el agua, a este hielo, hablemos lo más sencillo posible, estamos entregando energía en forma de calor. Entonces, lo obvio que tendría que pasar es que la energía empiece a aumentar, 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 aumentar. Pero resulta que hay un proceso, hay un tiempo, ¿ya?, en el cual la temperatura se mantiene constante. ¿Qué pasa ahí? Entonces luego volvieron a aumentar la temperatura y vuelve a pasar el mismo fenómeno. Entonces, por ejemplo, aquí está en sólido, se mantiene constante la temperatura, aquí líquido, sigue aumentando la temperatura y aquí ya está en gaseoso. Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? ¿Por qué la temperatura se mantuvo constante? Entonces ahí empieza a generarse un nuevo concepto, que es el concepto de calor latente. ¿Qué significa calor latente?
Calor latente en griego significa escondido. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Recuerda entonces que trata de imaginarte el siguiente esquema. Las moléculas de sólido. Entonces nosotros entregamos energía en forma de calor. Esa energía se transforma. ¿En qué se transforma? Recuerda que se varía la temperatura. Y la temperatura es la variación de energía cinética. Por lo tanto, el calor se transforma en movimiento. Entonces las moléculas comienzan a agitarse, a moverse, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede en este paso? Este calor, esta energía, se ocupa para romper enlaces, o sea, romper esa fuerza que los mantiene juntos. Entonces, mientras se están rompiendo los enlaces, la temperatura se mantiene constante. Sin embargo, se está entregando energía al sistema. ¿Te das cuenta la diferencia entre calor y temperatura? Entonces aquí la temperatura se mantenía constante. ¿Por qué? Porque el calor es calor latente, este calor que sirve para romper enlaces, y luego pasa a la siguiente fase, que es estado líquido. Entonces en el estado líquido las moléculas están más separadas, aún existe una interacción entre ellas, recuerda, porque esto genera, por ejemplo, la tensión superficial, que lo analizamos en videos anteriores. Entonces seguimos entregando energía en forma de calor, entregamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La energía hace que aumente, que varíe la energía cinética, es decir, que se empiecen a mover más las moléculas, y hay un momento en el cual, ¡pum!, vuelven a romperse los enlaces y la temperatura vuelve a estar constante. Y finalmente llegamos al último punto, que es el estado gaseoso, en el cual ya la energía se transforma simplemente en energía cinética y las moléculas se empiezan a mover más rápido. Entonces, en conclusión, ¿qué es el calor latente? El calor latente está presente cuando se rompen los enlaces, es decir, cuando cambian de fase, se cambia de estado de fase de sólido a líquido, del líquido a gaseoso, o de para allá o para acá. ¿Cómo se define calor latente? Calor, ya se simboliza calor latente, primero que todo, con la letra L, ¿ya? Para cada elemento de la naturaleza existe el calor latente. Recuerda que no todos los elementos van a necesitar la misma energía para romper enlaces, ¿ya? Esto es característico de cada uno de ellos y lo puedes encontrar en tablas. Entonces, calor es igual a M por L, que es M, masa, ¿ya? Y L es el calor latente. Recuerda que no es lo mismo descongelar un cubo de hielo chiquitito que un iceberg. Ya tú vas a necesitar mucho más calor ¿cómo se llama esto? Para más masa. Esta es una proporcionalidad directa y el calor latente es una constante, va a depender del elemento. Por ejemplo, si yo tengo un cubo de hielo, de agua, y un cubo de hielo, pero de agua de mar, agua salada, ya va a variar el calor que yo necesito para que cambie de fase. O sea, conclusión, recuerda, el calor latente va a depender del elemento. Y el calor que yo necesite para cambiar de fase va a depender de la masa de y también, obviamente, si estamos hablando del mismo elemento, solamente de la masa.